se apoyó sobre los hombros y sobre los sacrificios de los trabajadores. Creo más en la postura de clase que en la postura de género, porque por ser mujer no te da, ¿no? Ni por ser hombre tampoco. Yo creo que hay cuestiones que ni pelado ni con dos pelucas. Lo que pasa es que cuando los temas van a las tribunas es difícil llevarlo al medio de la cancha. Hay un descreimiento en una parte de la sociedad del sistema político y eso tiene como elevación la pérdida de confianza del sistema democrático. La gente está dejando de creer en la política. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiera aprender a laburar. No quiero la torrente, el vago, el lupe. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. Eso es clase obrera. Eso mirar a los diarios en la cara y decir, ¡Mamá Ruca! Aquí estamos. Esto es el sindicato de clase. Por esto hay que pelear. Hay que apoyar a los que luchan. 10:04 de la mañana y le damos la bienvenida a Richard Reed, dirigente de la Federación de la Bebida, histórico dirigente del movimiento sindical, militante y dirigente del Frente Amplio y una persona que en los últimos tiempos ha dedicado mucho tiempo a el trabajo en la educación y en la formación de centros sociales para los niños de los empleados de la Federación de la Bebida. Richard Reed, buenos días, gracias por este contacto con nosotros en Radio Universal. Buenos días, un solo comentario. Nunca fui dirigente del Frente Amplio. Bien, militaste en la campaña aquella... Militante, sí. En la campaña de... Nunca fui dirigente. Bueno, capaz que esta campaña te toca en ese rol. Capaz que fue visionario, Pablo. No, bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Richard, decíamos que justamente en el último tiempo te has dedicado al trabajo en los centros sociales de la FOEB y que has puesto énfasis en el tema de la educación como pilar de la sociedad. ¿Cómo estás viendo la reforma de la educación que está llevando adelante el Poder Ejecutivo en estos momentos? Nosotros en el 2015, después de ganar un conflicto enorme que teníamos ya acordado con las patronales, pero que el gobierno no aceptaba, que lo ganamos luego, resolvimos que había que devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos estaba dando a nosotros, que era confianza y apoyo. Y ahí estuvimos indagando si abríamos Club de Niños, CAIF, y era todo muy engorroso, hasta que logramos una fórmula que son los centros educativos, que son en contraturno de apoyo a la escolaridad, en trabajo coordinado con las maestras comunitarias de primaria, de las escuelas públicas, y en barrios de contexto principalmente. Hoy tenemos 500 y pico de chiquilines, 8 centros, abrimos 2 más en marzo, vamos a 10, y 6 centros de apoyo inicial. Era el resultado fue como propuesta de algo que veíamos todos los días. Era un sistema educativo que colapsaba, y que desde el gobierno te decían que estaba todo bien, que estaba todo fantástico, very good, ¿no? Y era una contradicción, porque te decían que estaba todo bien, pero en el 2014 el Frente lo propone como plataforma electoral, la reforma educativa, el cambio del ADN. Muchísima gente votamos pensando en eso, pero nos encontramos que cuando el Frente gana, no solamente no lo hizo el cambio de ADN, sino que rajó, echó a los dos que estaban al frente, a Filgueira y a Mir. Por lo tanto, colapsó el sistema educativo. Estamos en los peores índices. Los resultados de este año y el anterior no es carga a este gobierno, es el resultado de años de una educación mala. No tengo los datos precisos, nos comparan tenemos los índices de Honduras en algunos casos. Entonces, ¿este gobierno qué hizo? Planteó una reforma educativa. Entonces yo digo, lo separo. Es muy valiente que el gobierno actual ponga sobre la mesa un tema que tenía que haberse puesto años atrás, cuando había mayorías parlamentarias y crecimiento económico, hubiera sido mejor. Entonces el gobierno lo propone. Es muy valiente y valoro esa valentía de poner sobre la mesa un tema que está postergado en el tiempo y que es de salida para los uruguayos. Pero, hablando de los contenidos, ¿qué es lo que...? En el contenido, obviamente, dista muchísimo de lo que necesitamos como reforma educativa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los puntos que...? Entonces, ya te contesto. Entonces, ¿cuál es el tema? Le quita el presupuesto dinero
a la educación. Uno diría, bueno, vas a hacer una reforma y en vez de poner la guita arriba, se lo sacás. Y algunos me pueden decir, mirá que tanta plata o menos plata no genera resultados, ¿verdad? Porque leía los otros días que circuló por las redes una escala de aportes del gobierno de 2005 al 2020 en la educación, y era en crecimiento, ¿no? Un crecimiento, un aporte económico importantísimo. Entonces, acá hay dos cosas: o administraron mal porque no tuvo resultados de acorde al dinero que se puso. Entonces, bueno, en esta reforma educativa se quita dinero. Pero además, es muy difícil aplicar una reforma educativa faltando 2 años sin consensos. Creo que ameritaba una discusión mayor, una participación mucho mayor de los interesados, la gente que está realmente en el mojo. Le faltó esa cuestión. Después siempre habrá opinión a favor o en contra. Lo que sí es cierto, que el Uruguay necesita una reforma educativa, pero a fondo. Escuchaba el otro día Enrique Iglesias, decía, no solamente se necesita que el Uruguay haga una reforma educativa a fondo, ya hay que preparar para dentro de 10 años otra nueva reforma educativa, ¿verdad? Porque la dinámica es tal, y el proceso acelerado del mundo, tanto en lo laboral como en lo intelectual, la informática, el software, es tan rápido que muchas de las cosas que uno aprende hoy dentro de 7 o 8 años quizás ya sean caducas. Por lo tanto, valoro la valentía del gobierno de instalar sobre la mesa un debate, pero me parece que es flaco en contenido porque hubiera necesitado mayor aporte y un desarrollo mucho más abarcativo de todo lo que significa el sistema educativo en Uruguay. Ahora, parece un tema sin fin, Richard, porque uno ve cuando empiezan las propuestas electorales que todos apuntan a esa reforma y después en los hechos la clase política, los sindicatos, los trabajadores no se ponen de acuerdo. Parecería que el político en campaña es como el gordo a dieta, ¿no? Se vive mintiendo. Empiezo el lunes, no empiezan nunca el lunes. Pronuncié y después lo cumplí. Entonces hay un desgaste en la credibilidad, que no es un problema netamente uruguayo, es universal. Hay muchísima gente que ya el sistema... Yo siempre pongo el ejemplo de Chile, ¿no? En Chile, balotaje, después elecciones, luego el balotaje. En las elecciones, la mayoría se dio en 3 grandes grupos: en el Boric, en el rival de derecha casi filonazi, y en un tercero que vive en Estados Unidos. Yo decía, esta gente no puede votar nadie. Echó el 20% de los votos. Entonces hay un electorado, una sociedad que está descreída, de promesas incumplidas, de mentideros. Entonces, después aparecen los Milei, o aparecen, ¿verdad?, que lo que hacen es despotrican contra la política. Igual el populismo. Y cuando entras en el populismo, salir es muy embromado. Por lo tanto, reforma educativa, cuando habla de reforma educativa, reforma de cárceles. El sistema de la política del Estado, una reforma del Estado, es más que imperiosa. No significa perder puesto de trabajo. Ayer escuchaba al presidente del sindicato de FOSE decir que no se necesita muchísima mano de obra. Bueno, a ver, pero sentémonos a discutir el Uruguay en serio, porque el Uruguay en serio pasa por poner sobre la mesa estos temas que vienen de hace 20, 30 años, y es siempre tirarla para adelante. Yo Richard, creo que... pero perdón que te interrumpa, justo en la nota que estás haciendo referencia con la gente de FOSE la hice yo ayer en Telemundo. Lo que pasa que también es que la situación es la siguiente: si cada 5 años va a venir un gobierno, va a decir hay que hacer una nueva reforma educativa, o va a venir cada 5 años una oficina de planeamiento y presupuesto y va a recortar, o va a decir los 900 personas que se jubilaron de un ente público no se van a reponer, parece muy difícil. Parece difícil, sí. Pero parece difícil porque está faltando algo que es muy importante, ¿verdad? Que es tener una conciencia de república. Hay temas que deberían de ser política de Estado, como en otros países. Política de Estado se cierra, se vota y eso queda. Se modificará si el mundo lo amerita, si la realidad ¿verdad? Pero no es cambia el gobierno y borro todo lo que hiciste vos. Me parece que eso es entrar en algo que es no solamente desprolijo, que sino realmente es genera una incertidumbre enorme. Incertidumbre para la población, incertidumbre para el inversor, porque se rompen las reglas de juego. Sí, Richard, igual, a ver, tenemos un ejecutivo y un gobierno y una ANEP que trabaja en una reforma fuerte educativa, y tenemos ya una oposición que no sabemos si va a ser gobierno o no en el 2024, pero está en desconformidad con absolutamente todo. Entonces parece difícil generar algo transversal de un gobierno a otro, teniendo en cuenta que ya en la discusión no hay puntos en común.
Entonces, es un me problema, parece que lo que estamos hablando, Richard, es de romanticismo puro en un 14 de febrero. No lo creo eso. No creo lo que está diciendo. Creo otra cosa. A mí me da la sensación de que se ha incursionado al debate político el descalificativo. Creo que seguramente lo han hecho adrede, no es que se equivoquen, debe haber una tribuna, debe haber una parte de la sociedad que se alimenta con el chimerío. Ahora, los grandes temas están ausentes, ¿no? A mí ya me tiene medio cansado todos los días el astesiano número 35. Hay temas, la política de empleo, ¿cuál es? ¿Cuál es política de empleo para el futuro? ¿Cuál es la política de empleo del Uruguay 2030-2040? ¿Dónde mandan los gurises de 13, 14, 15, 16, 17 años que miran el futuro y no saben por dónde arrancar? ¿Verdad? Claro, el tema que ahí entras en la discusión de que aquel que se pone a pensar en el Uruguay 2030 se puede desconcentrar de tratar de ganar la próxima elección, y es entendible que el político trate de renovar su voto en las urnas. Ahora, quería llevarte un tema del trabajo. Está bien, quería llevarte al tema del empleo, ¿no? Porque vos decís, bueno, hay que pensar en esas reformas importantes. Ahora, a veces también el movimiento sindical, o concretamente el PIT-CNT, se ha opuesto a reformas en empresas públicas donde hay divisiones que son totalmente a pérdida, que son del siglo pasado, concretamente en el caso ANCAP, y el movimiento sindical se ha plantado muy fuerte en contra de esas reformas. Entonces, ¿cómo encontrar un punto de equilibrio entre la intención de reformar determinadas divisiones del Estado y el movimiento sindical que se planta en la defensa de esos puestos de trabajo? A ver, yo creo que capaz que sería mucho más interesante y más oportuno que esa reforma, que el ejemplo que vos ponés, que puede ser en ANCAP, esté incluida dentro de un paquete mucho más macro de reforma del Estado. Porque entonces ahí veríamos el todo y no la parte puntual. Sí, es probable que muchas veces desde el movimiento sindical nos opusimos a muchas cosas. También es cierto que desde el sector empleador a nadie se le cae una idea, ¿no? No hay una propuesta de país de las cámaras empresariales. No hay una propuesta de cuál es el Uruguay productivo para las cámaras empresariales. Yo que soy un ávido lector de ese, no he leído nada. Sí, he hablado con dirigentes de los gremios empresariales y muchos coincidimos en muchas cosas. Pero como institución tampoco se les cae una idea. Entonces, y cuando pasa eso, y vos tenés un gobierno, el anterior y el anterior, que no tiraron expectativa de empleo a futuro, y mucha gente sigue hablando de la industria. ¿Qué industria? El Uruguay de las chimeneas ya fue. Cuidemos las que tenemos, pero pensar que ya fue. El mundo de hoy es el mundo de la investigación, de la ciencia, del software, de la logística. A ver, creo que hay un mundo que cambió, y cambió aceleradamente. Andrés Oppenheimer decía en el 2018 que en 10 años el 40% de los empleos conocidos desaparecían. En el 21 hizo un ajuste y dijo, ya la pandemia se había llevado el 26 de esos 40 puntos. Las cajeras de los supermercados como la cajera de los peajes. Pongo dos ejemplos bien gráficos. Pero hay muchísimos empleos que se están perdiendo y no hay sustitutivos. El dron sustituyendo al peón rural, controlando, revisando y contando las ovejas. Y en el Parlamento sigue habiendo ascensoristas, o sea, está claro. Bueno, ahora, claro, sí, en ese mundo que cambió, el intento de firmar un TLC con China de parte del gobierno, ¿lo ves con buenos ojos para la generación de empleo genuino, como has planteado? Mira, Pablo, te voy a dar la misma respuesta que en el gobierno del 2005, primer gobierno de Tabaré plantea un TLC con Estados Unidos. Cuando cayó el debate en el secretario del PCNT, era como bañar con kriptonita una asamblea de Superman. Fue un desparramo, ¿no? Entonces, era un desparramo. Los únicos dos que dijimos, yo no sé si lo voto a favor o en contra. A priori no lo voy a votar en contra. Fue Juanjo Ramos y yo. ¿Qué dijimos? Vamos a leerlo, vamos a ver qué tiene, vamos a ver cuál es la propuesta. Si genera entrega de soberanía, si genera que hay que poner bases norteamericanas, donde las leyes norteamericanas sean las que rijan, no estoy de acuerdo. Pero si no implica eso, e implica otro tipo de cosas que sí hay que salir de
de la zona de confort para luego competir. Y yo lo voy a ver. Fuimos los únicos dos que nos obtuvimos. Con esto de China digo lo mismo. Yo he escuchado, no podemos con China, que no sé cuánto. A ver, está como la señora intendenta, ¿no? Que está en contra, pero después le manda un saludo de fin de año en chino. A ver, o San Juan o Mendoza, tengamos una línea de razonamiento que ayude. Yo creo que primero hay que ver a priori cuál es la propuesta. Hay que ver a priori qué significa de aplicarse un TLC con China, qué significa en lo poco productivo que queda el Uruguay. No me interesa con quién. Yo siempre pongo un ejemplo que es bien embromado, ¿no? Pero que es muy gráfico. La dictadura argentina en el 79 comercializaba con la Unión Soviética. ¿Y esto? Y bueno, sí. Era grano por armas. Era el comercio, era el negocio. Entonces, si eso sucedió, a mí no me ata... No es un club de amigos, comparto lo que dice. La política internacional no se puede mover a nivel de club de amigos o ideología. Es un tema de comercio. Entonces, ni a favor ni en contra. Tendría que verlo y ver qué riesgo tenemos nosotros con una invasión de China habilitado por una exoneración tributaria, si dice eso el acuerdo, ¿no? Usted mencionaba que COSE critica el TLC, pero a fin de año mandó un mensaje, un video, hablando en mandarín. ¿Cree que la intendenta tiene un doble discurso? No, si yo no la conozco, voy a decir una cosa de esa. Digo que no tiene, me cuesta entender por qué. Pero bueno, es parte de la política de hoy. Yo lo que creo es que yo comparto la política del gobierno uruguayo de diversificar los puntos de entrega final en la exportación, ¿verdad? Empezó el gobierno de Tabaré, lo siguieron, hay comercio con 140 y pico de países. Me parece fantástico no quedar atado en un corsé, llámese Mercosur o como quieran, cuando tendríamos posibilidades mejores. Hay que velar por los intereses de los uruguayos. Y la mano viene muy complicada, pero muy complicada desde el punto de vista laboral y comercial. Los precios argentinos pegan muy duro en Uruguay. No voy a hablar de la bebida, la cerveza, pero pegan muy duro. Ayer leía que había aumentado la carne en Argentina y el asado está 112 pesos uruguayos un kilo de asado. Entonces, eso también pesa y pesa mucho. El litoral lo está sufriendo. Por lo tanto, política de empleo es uno de los temas que habría que empezar a discutir, poner sobre la mesa. Yo no sé quién y no muevo la aguja del reloj en ningún lado, pero no me canso de decir que el Uruguay sale con una reforma educativa y un empleo genuino. Que empleo genuino significa que muchos empleos que tenemos hoy no van a estar más. Habrá otro, habrá que preparar. Para preparar gente para un nuevo empleo genuino, bien remunerado, necesitas una base educativa que hoy no lo tenemos. Ahora, Richard, yo te escucho hablar de educación, de relaciones internacionales, de generación de empleo, y lo que escucho atrás del discurso es que no hay una voluntad política de generar que todo esto sea a nivel nacional, a nivel país y no a nivel partidario. Tiene que ser a nivel nacional. Tienen que ponerse de acuerdo y decir, hagamos... Claro, pero pasan los años y eso no ocurre. O sea, lo que hay es impulsos electorales de poder ganar el próximo gobierno. Bueno, no ocurre. Entonces cada uno está mirando su cancha, su chacra. Entonces, pero hay ojo político, porque hay un sector de la sociedad que no se ve representado en esto, que no se ve representado en este ping-tang de la política donde los grandes temas pasan por el costado. Hay gente que tiene muchas preocupaciones, hay gente que tiene... gente que ve la realidad, ve lo puntual, lo coyuntural, pero también ve lo estratégico. ¿Por qué? Porque me parece que pasa por ahí, y teniendo una región tan complicada, deberíamos de tener el estado de alerta, ¿no? Yo hablo con mucha gente, hablo con políticos del gobierno, hablo con todo el mundo. Y te encontrás con muchos de todos lados que coinciden. Bueno, si coinciden, ¿por qué no se juntan? ¿Vos? No significa llegar a acuerdo, no tienen por qué llegar a acuerdo. Pero por lo menos generen un debate sobre los grandes temas. Por eso yo hace unos 5 minutos te decía, Richard, que parece romanticismo pensar que los gobiernos, ojalá fuese así, pues sobre todo que hayan políticas transversales a los partidos políticos y a los colores, pero parecería que eso no es posible. Yo creo en las utopías. Ya que no tengo una utopía, me quedo tirado en la cama y no me levanto. Richard, yo creo que es posible. Hablemos un poco de este caso Astesiano, que está dando que hablar muchísimo estos días. No tengo ni idea de Astesiano. Pero... La verdad que me asqué hablar de Astesiano, porque la verdad... ¿Por qué? Me parece un grave problema que hay que resolverlo, está en la justicia, seguramente lo va, ¿no? Y tiene ese cardumen diario de chusmerío que lo que genera es una distracción en los grandes temas.
Nadie habla de la reforma educativa, nadie habla de la reforma de la seguridad social. Hoy el tema, la agenda la pone Astesiano estando en Cana. La verdad que no, yo no soy un seguidor del tema. No soy un seguidor del tema. Pero vio lo que le pasó a Abdala, que salió un audio diciendo que, bueno, Astesiano justamente estaba siguiendo a Abdala sobre todo el día del accidente. Muy embromado. Abdala o quien sea, me parece muy embromado que desde el Estado haya un seguimiento clandestino sobre ciudadanos. Me parece muy jodido aquí y en cualquier parte del mundo. Yo lo viví en tiempos de dictadura. Obviamente me parece muy jodido. Y tiene que estar la justicia, meterse hasta el tuétano y aclarar. La justicia tiene que actuar. La justicia tiene que estar por encima de los titulares de prensa. Tiene que tomarse, porque es un tema muy en serio. No es Astesiano, no es el Turco, no es el Richard, es la democracia que está acá sobre la mesa complicada. Es el sistema de democracia, es la credibilidad en los poderes. Si el poder judicial no tiene las herramientas o no tiene la valentía de abordar estos temas hasta el fondo y darle garantías a la ciudadanía de que la privacidad, la libertad está inmaculada, bueno, es un problema para el sistema democrático. Richard, el año pasado, en entrevista acá con Punto de Encuentro, nos comentabas que estabas trabajando en armar un sector, un grupo. ¿En qué nivel está ese armado? Suerte que son ni 26, me quedan 3 minutos. ¿Ya sacaste el cronómetro? No, podemos tirar un poquito. Pablo, esa pregunta era para las 10:05. Bueno, pero la hicimos ahora. Sí, para 10:05. ¿En qué está? Estamos conversando con mucha gente. Se está conversando. Hay mucha gente que se ha arrimado. De algunos departamentos se han armado grupos. Muchos, un puñado, ¿no? 20, 25, 28 en algún lado. ¿Pero qué va a ser? ¿Va a ser un grupo que se anote en la Corte Electoral? Va a ser un grupo que se convierte en la Corte Electoral. ¿Y que va a apoyar a un candidato del Frente Amplio? Y nos vamos a ver después. Yo tengo mi opinión personal sobre el tema, pero... ¿Vos lo has expresado? Lo vamos a resolver. Hay gente que se ha arrimado a discutir en algunas temáticas, en el tema economía, en el tema educación, en el tema empleo, en el tema cárceles. Gente que... votantes, yo te diría que votantes de casi todos los partidos. Hay votantes de Cabildo, votantes del Partido Nacional, votantes del Partido Garay y unos cuantos, muchos votantes del Frente Amplio, tratando de decir, bueno, es posible seguir creciendo sin tener la verdad absoluta, tratando de aportar en la discusión ideas sobre ciertos temas y a escuchar a ver qué opina el resto, sabiendo de que vamos a tener diferencia con mucha gente y vamos a tener coincidencia. La pregunta del millón es, si yo tengo 10 propuestas, y de las 10 propuestas encuentro en el otro lado del mostrador 9 diferencias y una coincidencia, tengo 2 opciones: o profundizo las 9 diferencias o me aboco a trabajar sobre la coincidencia. Bueno, yo me voy a abocar a trabajar sobre la coincidencia. ¿Y vos vas a ser candidato a algo en la próxima elección? Candidato a nada. Yo no bueno, imagino que si vas a anotar el sector en la Corte Electoral, vas a sacar bueno, por eso te pregunto si pensás encabezar, por ejemplo, una lista en el Parlamento. No, yo desde el 84 que vengo diciendo que no acepto ni diputado ni senado, no es para mí eso. Hay gente muy valiosa que puede estar allí. No. Y sí me veo al frente de un grupo armando y articulando y yendo para interior y dejando grupos armando el grupo en varios departamentos y dando el debate ideológico y no rehusar al debate de ideas y volver un poco a las viejas cuchillas de pelear en la discusión política, tratando de sumar. Me veo en eso es lo mío. ¿Te gustaría no es estar lo mío frente... de parlamentario. Está bien, se entiende. ¿Te gustaría estar enfrente, por ejemplo, del Frente Amplio como partido de institución? No, me veo bien. A ver, donde yo estoy cómodo. Me propuse con los compañeros hacer centros educativos pensando que íbamos a armar 1 o 2, hoy tenemos 10. Eran 40, 50 chiquilinos, hoy tenemos 550. Y tenemos como 100 y pico y armamos, y te adelanto, ahora en marzo tenemos la inauguración de una escuela de oficio, una carpintería, que ya está instalada, que instalamos nosotros ahí en Paso Carrasco, dándole posibilidades de que aprendan oficio gurises hasta 17 años, que ni estudian ni trabajan. Yo me siento muy bien con lo que estoy haciendo. Mi grande discusión es con mi familia. Dejate de joder, después de estar de viejo meterte de vuelta en estas peleas. Y bueno, pero es parte de la vida de uno. Ahora, uno tiene que estar en el lugar donde se sienta cómodo. Yo no voy a hacer nada que
lo que poco que haga va a ser porque esté contento en lo que estoy haciendo. ¿Por qué mantener aún el misterio de los nombres de esos integrantes que van a conformar el grupo? Porque es el requerimiento que muchos están con funciones, muchos trabajan en lugares donde no pueden hacer política. Tengo una serie de compañeras que han venido, bueno, yo me integro contigo, pero Espérame. no puedo porque, claro, no pueden, legalmente no pueden hacer política, ¿no? Porque están en instituciones del Estado que no le permite, otros porque tienen acuerdos y compromisos, y otros porque dijeron, preferimos seguir trabajando así hasta que tengamos algo más concreto. Me parece muy válido, y muy respetuoso que yo se lo tenga que contemplar, ¿no? Porque es así. Richard, sé que se apretó la hora, pero no siempre tengo la oportunidad. Hay un audio tuyo que algo se escuchó en el avance ahí, que cumple justo ahora este mayo, si no estoy ¿Qué mayo. te lo dio, Astesiano? No, Astesiano me lo dio. Sí. Me lo mandó por chat. Creo que cumple 10 años, 2013, me parece que fue mayo del 2013, creo que este año cumple 10 años, si no estoy mal. Sí. Pero bueno, quiero que lo escuche y hablar un segundito de eso en casa. Bueno. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca, que la gente labura, que quiera aprender a laburar, que aprenda el oficio, el orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina, historia de los anarcos en la historia de la vida. Eso no lo quiero perder, no quiero la torrente, el vago, el lumpen, eso es el juntadoto, no quiero en mi sindicato eso, quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace, es el que mejor laburante tiene abajo. Y eso es así, eso es clase obrera, eso es mirar a los Nieri en la cara y decir, mamarruca, aquí estamos, esto es el sindicato de clase, por esto hay que pelear. No fomentemos el lumperío, no fomentemos lo desclasado. Hay que apoyar a los que luchan. Por 8.000, 10.000 mangos se levantan a laburar en la mañana. Miran para atrás, ven los guachos durmiendo y salen igual. ¿Qué voy a comparar ese compañero con el que no va los lunes? Está mal. Y hay que decirlo en este micrófono, que es nuestro. 10 años. ¿Tiene vigencia? Si tiene vigencia, más que vigencia. Yo creo que ese diagnóstico que muchos lo veíamos, que a algunos les sorprendió, que tuvo una repercusión mundial enorme. El responsable es el papá de Pablo, de Nelson, que lo publicó en La Nación lo subió y tuvo 3 millones y pico de visitas en 2 días. Clarín hizo lo mismo, hasta en Alemania tuvo una repercusión enorme, porque era extraño que un dirigente sindical en un acto el 1 de mayo mirara para adentro, ¿no? Donde el reclamo era interno, para tener autoridad moral de si pedías una sociedad distinta tenías que ser ejemplo en tu trabajo. Eso, medalla y beso, duró 40 minutos y después seguramente no rendían las urnas. Pero la vida es más cruda que la teoría. Y hoy el problema que se dijo en el 2013 está mucho peor. El ausentismo laboral, la desidia. Tengo infinidad de ejemplos en muchísimos lugares de trabajo donde está difícil, está muy difícil. Hay una generación donde la cultura del trabajo está venida a menos. Yo me sentí muy conforme con lo que dije porque es lo que sentía, es lo que pensaba y lo que practiqué toda mi vida. Toda mi vida practiqué eso. En un librito que anda apoyando por ahí, que lo escribió Leonardo Aberton, él entrevista a un montón de gerentes de la bebida y te dicen lo mismo. Por lo tanto, creo en lo que dije, creo en esa concepción sindical y estoy muy triste porque el Uruguay se profundizó ese problema. Usted dice no fomentemos los desclasados ahí, justamente a veces uno cuando hay toda una discusión sobre la lucha de clases, ¿no? Pero esto también es lucha de clases. Que desconocer que hay una lucha entre clases, la plusvalía la genera. Claro. Cuando ustedes están negociando con el espectador, negocian un salario, no van por filantropía al lado del micrófono. Sí, igual no vamos a negociar con el espectador por ahora, vamos a negociar con Universal, Richard. Con Universal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está planteado, suena distinto, suena feo, todo lo que quiera. Ahora, cuando una empresa cierra y te raja y te echa, ¿qué está haciendo? Entonces, por lo tanto, lo que yo sí creo, y hay un elemento que me gustaría decir, es el tema de
¿Cómo renovamos las relaciones laborales? Estas relaciones laborales que están hoy caducaron. Seguir con el contenido de los consejos de salario es llevarlo a la muerte. Se lo he dicho a todos los que hablaron conmigo. Hay que modernizar el contenido de la propuesta de los consejos de salarios. No hablar de productividad, no hablar de empleo, no hablar de formación, capacitación, no hablar del tema exportación-importación en un debate tripartito. Hoy, circunscrito solo al tema salario sí, salario no, la verdad que es terrible. Es terrible, terrible, terrible. Por lo tanto, y se lo he dicho a todo el mundo que se me ha cruzado conmigo, el Uruguay está ayornado en el siglo XVIII. Hay que pegarle para adelante porque el mundo de hoy requiere de valentías. Y una de las valentías es reformularse el contenido de los consejos salarios. Richard Reed, gracias. Nos quedamos sin tiempo. Te prometimos hasta y 30 y son y 34, así que te agradecemos mucho por estar acá en Punto de Encuentro. A ustedes, muchas gracias por llamarme. Que tengan muy buena semana. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti.